La bomba ha estallado. La anhelada salvación de los aclamados guerreros de luz es en realidad una vil y cruel quimera, una añagaza taimada tejida por las despiadadas mecánicas internas del propio certamen, que amenaza con pulverizar sin piedad cada una de sus más profundas aspiraciones. Y los meticulosos expedientes filtrados y las exhaustivas auditorías realizadas por nuestros más avesados analistas en este prestigioso espacio no solo lo confirman, sino que demuestran una alarmante y masiva disgregación de los sufragios, vislumbrando un panorama absolutamente inaudito y potencialmente catastrófico para quienes ya se veían alzando el trofeo. Esa exultante alegría primigenia, surgida de las hazañas de titanes como Loren Herrera, quien desde el primer compás se erigió en un bastión inquebrantable, y la consolidación de Josh, quien ya ostentaba una porción crucial de la supervivencia, sumados a la reciente inclusión de Kenny en esta élite, delineaban un horizonte impoluto. Ellos, en la teoría que nos fue vendida, disfrutaban de una superioridad indiscutible, un salvoconducto directo hacia la inmunidad total. Pero, atención, bajo esta superficie de engañosa invulnerabilidad se esconde una calamidad de dimensiones titánicas que muy pocos han logrado aprender con la perspicacia requerida. La versión oficial nos adoctrina con un relato de triunfo y protección, pero la cruel realidad es mucho más intrincada y perturbadora de lo que pretenden hacernos digerir. ¿Acaso somos testigos de una velada manipulación de la percepción colectiva? Este es el gigantesco obstáculo, el cimiento de la confusión abrumadora que se cierne como una mortaja sobre toda la competición, la inestabilidad caprichosa de las normativas y la ingenuidad rayana en la irresponsabilidad de un público masivo. Los televidentes, sumidos en una embriaguez de falsa seguridad, convencidos de que sus preferidos gozan de una salvaguardia impenetrable, han depuesto su vigilancia de un modo temerario, replicando una y otra vez un esquema de indolencia que ya ha desatado secuelas nestas en capítulos pretéritos. Rememoramos con angustiosa lucidez aquel periodo crítico donde la escuadra de tierra tuvo a varios de sus miembros al borde del abismo, con un contingente menguado de nominados, un escenario que debió haber encendido las alarmas y provocado una reacción multitudinaria e inmediata. No obstante, la intervención capital de Sol, al asegurar la continuidad del célebre divo, funcionó como un bálsamo perverso, mitigando la impostergable necesidad de una movilización febril por parte de la teleaudiencia. Muchedumbres completas abandonaron su involucración activa en el proceso de votación, persuadidas de que la victoria del conjunto Tierra era un resultado irrevocable, una conclusión escrita en piedra. Se dejaron arrastrar por la conveniencia engañosa cavilando. Son apenas 3. ¿Cómo no van a salir airosos? Esa idéntica presunción, ese mismo desliz en el cómputo que por poco les acarrea la expulsión, se cierne ahora, amenazador, sobre los valerosos guerreros. La historia, como se revela ante nuestros ojos, posee una proclividad cruel a la repetición, y los indicadores de peligro fulguran con una intensidad que no podemos, bajo ningún concepto, desatender. No es posible consentir que la pasividad decida el desenlace de esta encarnizada contienda. La miopía ante el abismo es la más grande patraña. ¿Creías que la tempestad solo amenazaba al contingente de tierra? Error fatal. Sujétate con todas tus fuerzas, porque lo que este mismo instante vamos a destapar sobre el destino de los guerreros te obligará a poner en duda cada verdad que dabas por sentada. El horror apenas comienza. La inminente expulsión de cualquier guerrero de luz en esta encrucijada crucial, sin importar su nombre o su recorrido estelar dentro de la contienda, no representaría un mero tropiezo. Sería un maremoto emocional, una embestida anímica que demolería los pilares de su seguridad interna. Y lo que es aún más grave, podría ser malinterpretada como una deserción masiva de su ferviente legión de admiradores. Desde esta trinchera informativa, me niego rotundamente a capitular ante semejante lectura equivocada, pues persevero con una convicción inquebrantable, y así lo sostendré hasta el último aliento, en que ambas facciones, los guerreros y los de tierra, libran una pugna en un equilibrio de fuerzas indiscutible. Mi asidua incursión en las plataformas digitales, mi pertinaz rastreo de datos y mi minucioso análisis de la información accesible me ratifican una verdad incuestionable. Las predilecciones de la audiencia se bifurcan de forma casi milimétrica
una división del 50% para cada bando. Nadie, y reitero, nadie en absoluto, logrará persuadirme de una tesis opuesta. Es innegable que observo una planificación táctica algo más refinada en la base de seguidores de los guerreros a la hora de emitir sus sufragios, una concordia que podría ser vista como un activo. No obstante, la abrumadora vulnerabilidad que los acecha en este preciso instante reside en la ausencia de una meta diáfana y común para garantizar la permanencia de un único miembro. Los votos se pulverizan, desintegrando su fuerza en lugar de cohesionarla, lo que convierte esta coyuntura en una detonación inminente. La ambigüedad se erige como el adversario más insidioso y taimado que enfrentan, y su espectro se cierne sobre un mosaico de desenlaces posibles que engloban a personalidades como Selene, Kirby y Kenny, quienes, por su notoria trayectoria, se perfilan como los aspirantes más lógicos a ser redimidos. No obstante, la pregunta que nos carcome el alma es, ¿qué acontecerá si la corriente de los sufragios populares experimenta un viraje inesperado y el concursante rescatado resulta ser un Luis Coronel o un Horacio? Figuras que, sin menoscabar en lo más mínimo su intrínseco valor o mérito, ¿no figuraban en el radar inicial de esa inmunidad predeterminada? La cruda realidad es que el albedrío de los acontecimientos pende de un finísimo hilo, y la repartición de las preferencias es tan desordenada como impenetrable a cualquier pronóstico. Este descorazonador veredicto solo se manifestará en la sombría quietud del domingo por la noche, concebiendo un lapso de maniobra absolutamente inexistente antes del juicio final que representa la eliminación del día subsiguiente. Es imposible para este analista eludir la agobiante presunción de que esta misma secuencia de apatía, esta misma fe, ciega en un resultado previsible, fue el germen de la desorientación y el subsiguiente fracaso estrepitoso del colectivo de tierra. La artificiosa y retorcida premisa de «somos pocos, ¿para qué esforzarse en votar?», los condujo inexorablemente al precipicio. Y ahora, un escenario espantosamente parecido acecha a los infortunados guerreros. No estoy aquí para vociferar que están a salvo de todo peligro o que gozan de una protección divina. Muy por el contrario, con una distribución de combatientes de 4 contra 4. Un equilibrio simétrico del 50%. La batalla se libra en un terreno más nivelado que jamás. Es un tablero de ajedrez, donde la estrategia y los nervios de acero son las únicas divisas válidas, y cada emisión de voto es una pieza fundamental en un dueto a muerte. La inacción es el verdugo silencioso de las esperanzas, y el reloj no se detiene. Si creías haberlo escuchado todo, prepárate para la verdad, porque esto es apenas el prólogo de un caos mayúsculo. La lucha se torna aún más despiadada y salvaje, cuando te revele las tramas ocultas y cómo las alianzas secretas están redefiniendo por completo el tablero de juego. No podrás creer lo que viene ahora. Los incondicionales del equipo Tierra se hallan en una disyuntiva existencial, con la apremiante exigencia de activarse con una vehemencia nunca antes vista si aspiran a mantener incólume la presencia de sus 4 pilares fundamentales dentro del certamen. Se trata de un dictado inapelable, una cuestión de vida o muerte en la pantalla, dado que resulta palmaria la ausencia de cualquier otra fuerza externa que intervenga para asegurar su permanencia. Esta coyuntura, sin lugar a la más mínima duda, podría volverse en su contra de un modo sangriento y determinante, justamente porque ahora se encuentran bajo el precepto moral y estratégico de sufragar con una entrega irrefrenable por cada uno de sus embajadores. En caso de no hacerlo, la defección de uno de sus miembros es una secuela inevitable, una baja que reverberará con estrépito en la cohesión y el ánimo del colectivo. A la par, se observa una efervescencia manifiesta en el apoyo hacia Fabio, un ardor que lo propulsa como uno de los predilectos incuestionables de la plebe. La gente está depositando sus votos en él con un celo inaudito, lo que de forma tangencial, aunque perceptible, mengua las oportunidades de otros compañeros como el Divo, Yoridán y Stefano. Si usted se cuenta entre los acérrimos valedores de estos últimos, este es el instante álgido para evidenciar su fidelidad incondicional. Vote sin pausa, vote hasta el agotamiento. Porque en esta contienda sin cuartel, únicamente la irrupción masiva de la voluntad popular dictaminará quién permanece erguido y quién sucumbe al ostracismo. Es una auténtica locura,
una tromba incontenible de voluntades que trazará el rumbo final de todos. No menosprecien la fuerza devastadora de la indolencia, pues es la sepultura anticipada de las más grandes ambiciones. En la otra vertiente de esta épica batalla, los guerreros, si nos atenemos a un análisis puramente probabilístico y numérico, poseen a su favor la totalidad de los factores para que sus 4 participantes nominados logren reintegrarse a la zona de confort y seguridad de la justa. Gracias a la reciente redención y a las subsiguientes redistribuciones estratégicas en el ajedrez de la contienda, la balanza se decanta ostensiblemente en su favor, confiriéndoles una prerrogativa tanto cuantitativa como anímica que eleva considerablemente la posibilidad de que todo su contingente se mantenga en pie. Se hallan en una coyuntura digna de envidia, con un derrotero aparentemente desbrozado hacia la preservación íntegra de su colectivo. No obstante, y en este punto es donde reside la admonición ineludible, que no me fatigaré de reiterar para ambos bandos, esta tranquilidad superficial puede erigirse en su más letal adversario. La autosuficiencia es una ponzoña de acción lenta, que carcome el aliento volitivo y pulveriza los denodados esfuerzos. El pasado inmediato de la emisión televisiva nos ha inculcado enseñanzas trágicamente costosas sobre cómo la convicción de una invulnerabilidad aparente puede metamorfosearse en un lapso alarmantemente breve, en una fragilidad absoluta. Resulta imprescindible que tanto los aguerridos guerreros como los resilientes de tierra interioricen que en este implacable duelo de supervivencia mediática no existe absolutamente nada que pueda darse por sentado hasta que los cómputos oficiales sean declarados definitivos e inapelables. La vigilancia permanente y la movilización incesante de sus bases de apoyo constituyen las únicas defensas auténticas contra una debacle totalmente imprevista. Quien deposite su fe en la calma presente asumirá las más amargas repercusiones en el porvenir. Ingenuo pensador, ¿creíste alguna vez que el intelecto y la astucia eran patrimonio exclusivo de los concursantes? Cuán equivocado estás, porque la escalofriante verdad sobre la estrategia maestra orquestada por Caeli te dejará absolutamente pasmado, boquiabierto y sin aliento. Es una jugada magistral que ha volteado el tablero entero. Hay un matiz que me genera una honda fascinación y que pone de manifiesto la intrincada urdimbre de esta competencia. La estrategia cumbre, casi maquiavélica e ingeniosamente hilvanada por Caeli. Intenten visualizar por un momento un escenario diametralmente distinto. ¿Qué habría acaecido si Caeli no hubiese desatado toda esta convulsión? Y lo que es aún más trascendente, si hubieran logrado doblegar su voluntad para que no actuara en menoscabo de ciertos intereses específicos. En la tesitura presente, y sin la intervención determinante de Kenny logrando ascender a la zona segura, la posición del conjunto tierra habría sido de una inviabilidad absoluta. Una condena sin paliativos. Permítanse fantasear, aunque sea por un instante fugaz, con un contexto donde apenas 3 miembros de tierra se midieran a 4 guerreros. La disparidad numérica se habría erigido en un sepulcro para sus anhelos, una empresa virtualmente inabordable. Y si el desequilibrio hubiese sido aún más flagrante, con tan solo 2 tierra contra un póker de guerreros, la expulsión habría sido una sentencia ineludible, un desenlace obvio desde la primera lectura. No obstante, la jugada audaz y temeraria de Caeli, al propiciar un empate multicandidato que nadie preveía, ha devenido en una providencia inesperada para el equipo tierra. Su argucia, percibida al principio como una injuria o un desafío insolente, se ha metamorfoseado en un flotador inesperado. Si de verdad existe una movilización multitudinaria de adhesiones a favor de tierra, este es el instante crucial de la verdad, el lapso preciso en que deben canalizar y materializar toda esa potencia. Es ahora o nunca. Se trata de una enseñanza descarnada sobre cómo las decisiones individuales, por más minúsculas que parezcan, pueden reverberar con consecuencias totalmente impredecibles. A título personal, con la franqueza más absoluta y sin ambajes, la salida de cualquier contendiente, incluso la de una figura tan aclamada como Fabio, no incidiría en la esencia de mi labor periodística. Continuaré mi quehacer jornada tras jornada en este respetado foro, desmenuzando con idéntico rigor los intríngulis de esta apasionante confrontación.
aportando mi óptica con la misma ecuanimidad y dedicación. No obstante, soy plenamente consciente de que aquellos que me dispensan el honor de su atención albergan sus propias inclinaciones, sus predilectos, sus adalides en esta vertiginosa arena mediática. Reconozco que una vasta porción de ustedes se conmueve con Fabio, otros con la carismática Celine, algunos más con el enigmático Curby, y profeso un profundo respeto por cada una de esas elecciones sentimentales. Mi cometido no es, bajo ninguna circunstancia, intentar subvertir sus convicciones, ni persuadirlos para que modifiquen sus lealtades. Si su corazón late con vehemencia por Luis Coronel, por poner un ejemplo, a pesar de que quizás no sea objeto del mismo torrente de aclamaciones que otros, mi estima hacia su decisión es inalterable y perdurará hasta el final de esta odisea televisiva. Si su paladín es Josh, aun cuando confieso que, en ciertos momentos, su idiosincrasia al comunicarse puede resultar un tanto estruendosa para mi delicado aparato auditivo, al igual que lo fue la de Oriana o la de otros personajes pretéritos, lo asimilo y lo acepto sin objeción alguna. Mi propósito se circunscribe a exponer la cruda realidad de lo que acontece, sin pretender moldear su pasión, porque en este trepidante juego, la verdad es una espada de doble filo que hiere a diestra y siniestra. Y la lealtad del público es el más inestimable de los tesoros. ¿Creíste que ya habíamos tocado fondo con las votaciones? ¿Estás muy equivocado? Pues ahora que hemos rasgado el velo de la cruda realidad, dispónganse a escuchar una íntima revelación sobre la insoportable estridencia de algunas voces y cómo esto está alterando la percepción más profunda de la audiencia. Esto es un escándalo silencioso. Debo confesar que la faceta de Josh que tanto valoraba, aquella que cultivaba un registro más aplacado y dialógico, semejante al que empleamos en intercambios serenos y mesurados, me resultaba sobremanera placentera y próxima. Sin embargo, cuando su timbre vocal se excede en una potencia desmesurada, no puedo sino admitir que me provoca una considerable cuota de crispación nerviosa. No puedo extender la misma objeción crítica a Fabio, pues, a pesar de que él también eleva su tono en ciertas coyunturas, percibo en su elocución una homogeneidad melódica que no deviene en una agresión para mis receptivos tímpanos. Con su voz no enfrento molestia alguna, pero sí existen otros participantes en la contienda, y no puedo discernir con certeza si se trata de un ardid intencional o meramente una característica intrínseca a su modo de vocalizar, que al articular palabras, la sensación que transmiten es la de un clamor perpetuo, de una incisión auditiva que se torna llanamente intolerable. A nivel personal, soy portador de una hipersensibilidad acústica notable, y la exposición dilatada a esos niveles de sonido tan hirientes me constriñe, de forma ineludible, a atenuar el volumen del dispositivo televisivo. Que nadie se equivoque. Este es un inconveniente que se extiende más allá de los muros de la residencia de este programa. Lo he vivenciado con una plétora de emisiones, incluso en espectáculos deportivos de gran arrastre como el balompié, donde el parloteo de ciertos narradores, por más que me esfuerzo en atender, sencillamente no consigue subyugarme, no me sumerge en la trama de su crónica. Ante tamaña discordancia, me veo compelido a amordazar la pantalla y seguir el encuentro en un mutismo forzado. Son, lo admito sin reservas, meras observaciones personales, proyecciones eminentemente subjetivas de mi vivencia sensorial, pero que sin duda esbozan una realidad que una multitud podría compartir. La verdad, en ocasiones, resuena con una cacofonía más intensa de lo que anticipamos, y nuestro silencio se convierte en la única e inesperada salvaguarda. No es ingenuo pensar que detrás de cada voto, de cada nominación y de cada salvación, se esconde una red de intereses y decisiones mucho más compleja de lo que la cámara nos permite vislumbrar. La revelación de la falsa seguridad de los guerreros y la dispersión alarmante de sus apoyos no es un mero accidente, es el fruto de una calculada distracción. ¿Quién se beneficia de que la fuerza del guerrero se fragmente? ¿Acaso las mentes maestras detrás de este espectáculo no han aprendido a manipular las tendencias del público con una precisión quirúrgica? Los patrones de votación que nuestra plataforma ha desentrañado no son aleatorios. Son un reflejo de corrientes subterráneas que dirigen el flujo de la opinión. Se siembra la idea de que un participante está seguro, de que su victoria es inminente, y esto actúa como un bálsamo letal para los votantes. La gente, confiada, retira su apoyo pensando que su intervención ya no es necesaria,
Y es precisamente en ese momento de autocomplacencia donde se gesta el golpe de gracia. Esta táctica, aunque no escrita en el reglamento, es una parte intrínseca del juego, un arte oscuro que los productores dominan a la perfección. Han transformado la participación del público en un arma de doble filo, donde la pasión mal encausada puede convertirse en el verdugo de sus propios ídolos. Es una verdad incómoda que desafía la narrativa de un concurso justo y transparente. Estamos frente a un engaño sistemático que va más allá de lo que imaginamos. La fragmentación de votos, entonces, no es solo un fenómeno azaroso, sino una espada de Damocles que pende sobre las cabezas de aquellos que gozan de mayor popularidad. La historia del programa está plagada de ejemplos donde figuras aparentemente intocables, verdaderos colosos del carisma y el arrastre popular, cayeron fulminados por la inacción de una base de fans que los consideraba inderrotables. Recordemos casos pasados de personajes que, al ser percibidos como demasiado fuertes, dejaron de recibir el apoyo activo de sus seguidores, quienes ingenuamente desviaron sus sufragios hacia otros que consideraban más vulnerables. Esta redistribución de esfuerzos, aparentemente lógica desde la perspectiva de salvar a los más débiles, se convierte en un acto de autosabotaje cuando afecta a los pilares del equipo. Es un error que los guerreros están replicando peligrosamente, al no consolidar su apoyo en un objetivo único. Si Lauren, Josh o Kenny fuesen percibidos como inmunes, sus votantes podrían estar ya, sin saberlo, firmando su sentencia de muerte. El concepto de salvar a los menos populares, en lugar de blindar a los más fuertes, es una trampa mortal en este formato. La verdad es que la popularidad sin una estrategia de voto cohesionada se convierte en una losa que puede arrastrarte al abismo. ¿Será que la historia se repite una vez más con un sabor amargo para los guerreros? La situación en el bando de tierra es diametralmente opuesta, pero no menos dramática. Aquí no hay dispersión por exceso de confianza, sino una movilización desesperada por la supervivencia. Los seguidores de tierra entienden que su contingente, al ser percibido como el underdog, el menos favorecido, debe luchar con uñas y dientes por cada voto. La necesidad de proteger a sus 4 representantes es una prioridad absoluta, un grito de guerra que resuena en sus filas. Sin embargo, incluso en esta coyuntura de apremio, surge una nueva complejidad, la arrolladora popularidad de Fabio. Su magnetismo, su carisma indudable, ha capturado la imaginación del público, canalizando hacia él una corriente de sufragios, que si bien lo fortalece individualmente, debilita las posibilidades de sus compañeros menos mediáticos. El Divo, Yoridan y Stefano, valiosos elementos por derecho propio, ven sus opciones mermadas por la avalancha de apoyo hacia su líder. Esta es la cruel paradoja, salvar a uno a expensas de los otros. Los verdaderos estrategas del Tierra deberían estar lanzando una campaña para diversificar ese voto, para asegurar que la fuerza de Fabio no se convierta en el talón de Aquiles del resto. Es una lección de supervivencia que exige sacrificio y una visión de conjunto. La lealtad mal entendida puede ser el primer clavo en el ataúd de todo un equipo. No nos engañemos. Lo que presenciamos no es solo un concurso de talentos o habilidades, sino un intrincado juego de ajedrez psicológico a gran escala, donde las emociones del público son las piezas más valiosas. Las revelaciones sobre las votaciones y las estrategias internas solo arañan la superficie de una guerra de percepciones constante. Desde el momento en que se anuncia una nominación, se activa un complejo mecanismo de ingeniería social. Se lanzan narrativas, se enfatizan ciertas trayectorias, se crean héroes y villanos, y el público, a menudo sin saberlo, se convierte en un peón en esta partida maestra. La indignación, la compasión, la admiración, todas estas son palancas que los artífices del programa saben accionar con una pericia implacable. La falsa seguridad de unos, la desesperación de otros, la intriga de una estrategia secreta como la de Kaeli. Todo converge para mantenernos pegados a la pantalla, ávidos de un desenlace que creemos justo, pero que en realidad está siendo moldeado con una precisión milimétrica. Nos venden la ilusión del poder del voto mientras las verdaderas decisiones se cocinan en la trastienda, entre bambalinas, lejos de nuestra mirada. Es la más grande puesta en escena jamás concebida, y tú eres parte de ella. Si aún te aferras a la idea de que esto es un juego inocente, abre los ojos.
porque lo que voy a revelarte ahora sobre la influencia de la producción y los secretosos de los pasillos cambiará tu visión para siempre. La verdad es más oscura de lo que sospechas. Y en esta tesitura surge la ineludible pregunta que muchos se atreven a susurrar. ¿Hasta qué punto la mano invisible de la producción está guiando sutil o no tan sutilmente el curso de los acontecimientos? Las pistas se acumulan como migajas de pan en un sendero oscuro. La forma en que se presentan las nominaciones, los montajes en la edición de los programas, la selección de los fragmentos que se emiten y los que se obvian, todo ello construye una narrativa, un relato que consciente o inconscientemente inclina la balanza emocional del espectador. La supuesta igualdad entre guerreros y tierra es una base que se proclama con vehemencia, pero ¿es realmente orgánica o es el resultado de un delicado equilibrio que se mantiene a pulso para maximizar la tensión y el drama? La verdad, amigos, es que el show debe continuar y para que eso ocurra, el equilibrio debe ser precario, la incertidumbre constante. No podemos ignorar que los ratings, la publicidad y el engagement son los verdaderos dioses de este Olimpo televisivo. Y si para mantenerlos en la cúspide es necesario orientar la opinión pública con una serie de sutiles manipulaciones, ¿quién podría sorprenderse? La inocencia es el primer pecado capital en el mundo del espectáculo, y los espectadores somos los últimos en enterarnos de la verdad desnuda. El verdadero costo de esta guerra psicológica no solo recae en las votaciones, sino en el estado mental de los propios concursantes, ajenos a la mayoría de estas intrigas. Imaginen la presión, la paranoia que debe invadir a los guerreros, al sentir que su ventaja aparente se diluye, al ver cómo sus votos se dispersan a pesar de su popularidad, o la angustia del equipo tierra, que lucha contra la percepción de ser el equipo débil, y ve cómo su única esperanza se concentra en un solo individuo, dejando a otros al borde del abismo. Este desgaste emocional es una variable crucial que la producción explota sin piedad. Un concursante exhausto, inseguro o frustrado es un ingrediente perfecto para el drama televisivo. Las estrategias de nominación no solo buscan eliminar a rivales, sino también desestabilizar mentalmente a los contrincantes, sembrar la duda y la desconfianza entre ellos. Cada gesto, cada palabra, cada suspiro es analizado, diseccionado y a menudo amplificado para generar el máximo impacto emocional en casa. Este no es solo un juego de fuerza física o habilidad, es una prueba de resistencia psicológica llevada al límite. ¿Podrán los concursantes soportar la carga de este titánico engaño? Y si pensabas que las conspiraciones solo existían en las películas, eras un inocente, porque lo que ahora vamos a desenterrar sobre la verdadera naturaleza de este juego te dejará helado revelando una oscuridad que nunca imaginaste. Esto es un abismo sin fondo. Y en todo este entramado de engaños, estrategias y manipulaciones, ¿dónde queda la responsabilidad de la audiencia? Nosotros, los millones de ojos pegados a la pantalla, somos en última instancia los jueces y jurados de este particular circo romano. Pero ¿somos realmente conscientes del poder que tenemos y de cómo ese poder puede ser cooptado? La llamada a la movilización, a la concentración de votos, no es solo una estrategia de supervivencia para los equipos. Es un clamor por el ejercicio consciente y unificado de nuestra influencia. Si la dispersión de votos condena a los guerreros, es porque el público en su conjunto no ha comprendido la urgencia o ha caído en la trampa de la sobreconfianza. Si la excesiva popularidad de Fabio eclipsa a otros tierra, es porque la masa de votantes en su entusiasmo no ha calibrado las consecuencias de su decisión. Tenemos el poder de dictar sentencias, de elevar y de derribar, pero también la obligación de informarnos, de analizar y de no dejarnos arrastrar por la superficialidad del espectáculo. El destino de cada participante está en nuestras manos, y con ese poder viene una ineludible responsabilidad. No permitamos que nuestra pasividad nos convierta en cómplices de un desenlace injusto. Este exhaustivo informe, saturado de revelaciones detonantes y alertas inaplazables, ha sido cincelado con la única finalidad de despojar de su velo las verdades ocultas que yacen tras la impostada serenidad de la contienda. Hemos desentrañado la ajuda verdad sobre la fraudulenta invulnerabilidad de los guerreros
y la apremiante exigencia de acción masiva para el equipo Tierra. Todo ello condimentado con el influjo demoledor de tácticas insospechadas y nuestra perspectiva íntima sobre los engranajes que nos mantienen irremediablemente hipnotizados frente a la pantalla. Esta jornada ha sido extensa y la emisión de hoy se prolongó hasta las más profundas horas de la madrugada. Pero nuestra promesa con la autenticidad y con cada uno de ustedes permanece inquebrantable. Hemos surcado un océano tempestuoso de dudas y revelaciones incómodas, explorando cada recoveco de lo que está en juego en esta encarnizada disputa. Manténganse en estado de alerta máxima. El destino de los contendientes pende de un filamento casi invisible, y el resultado de la próxima expulsión se perfila como un acontecimiento que reconfigurará de raíz la esencia de esta batalla. No se atrevan a extraviarse ni de un solo matiz de los giros inesperados que se avecinan en esta apasionante pugna por la hegemonía televisiva. Únete ahora mismo a nuestra comunidad y suscríbete a nuestra plataforma para no perderte ni una sola de estas impactantes revelaciones que te dejarán sin aliento. Hasta la próxima, que el misterio y la ferocidad de la competencia los envuelvan por completo.